Rico 100 años después. Nos encontramos en el pueblo de Guánica, donde hace exactamente 100 años entró por esta bahía un contingente de tropas de Estados Unidos, cambiando el rumbo político y social de esta isla caribeña. 3.300 soldados desembarcaron entre el 25 y el 26 de julio de 1898. En aquel entonces, los habitantes de Puerto Rico no ofrecieron resistencia alguna a las tropas invasoras. La isla era una colonia de España y el país del norte la estaba liberando. Pero a lo largo de los últimos 100 años de tutela de Estados Unidos, en Puerto Rico ha habido resistencia. En este programa queremos presentarle la historia, la evolución política, social y cultural de esta isla caribeña y el esfuerzo de sus habitantes por consolidar su identidad. A bordo de acorazados como estos iban las tropas estadounidenses, las armas y a veces una cámara, el registro mudo de la guerra hispanoamericana, porque ya en 1898 Estados Unidos iniciaba en el hábito de filmar batallas, y con ello hechos históricos como el desembarco de sus soldados en Guánica, en las costas de Puerto Rico. Tenían acorazados, tenían cruceros, tenían transporte. Los transportes los fondearon ahí, en el medio de la bahía, ¿verdad? Y de ahí salían las mulas y los caballos, y allá donde está aquel farito, por ahí desembarcaron. Pese a sus 86 años, la memoria de Pedro Juan Vargas no es muda. Y es que para muchos viejos y jóvenes puertorriqueños, al cumplirse 100 años de la invasión, la historia cobra más ruido que nunca, porque el silencio ha dado paso a la polémica, y la larga tutela de Estados Unidos está siendo cuestionada. Y que pues nosotros ahí no jugamos ningún papel prácticamente, ¿entiendes? Eso es unilateral. Nosotros unilateralmente hemos sido definidos como un enclave militar de primer orden, como colonia que siempre es primero de España y después de Estados Unidos, porque España también nos concibió así. Pocos años después del inicio de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos concedería su ciudadanía a los puertorriqueños. Todos los gobernadores eran elegidos por el presidente hasta que en 1948 Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador de la isla democráticamente electo. Con una legislatura y leyes propias, Puerto Rico permanece hasta el día de hoy como un estado libre asociado, una colonia perfumada, dicen muchos. Nosotros nos hacemos llamar ELA, o el Estado Libre Asociado, y no somos Estado, no somos libres ni somos asociados. El vitoreo inicial que acompañó a las llamadas tropas libertadoras ha terminado. Los tres principales partidos políticos de Puerto Rico coinciden en la necesidad de un cambio. Hoy aún permanece un territorio, una colonia de la nación que no ha tenido real oportunidad de ejercer su autodeterminación y no ha alcanzado la plenitud de gobierno propio. Puerto Rico es actualmente una de las bases militares más grandes de Estados Unidos fuera de la Unión, una plaza estratégica de crucial importancia en el Caribe. Pero para Ricardo Alegría no ha habido arma capaz de detonar el orgullo nacional de más de 3,5 millones de puertorriqueños. Un caso de heroísmo, de que una nación tan pequeña como Puerto Rico y tan pobre como hemos sido, pues no tenemos recursos naturales como tienen otras, que hayamos podido mantener nuestra identidad cultural frente a el gran poder mundial que es los Estados Unidos. La imposición del inglés durante los primeros 50 años de la colonia resultó un fracaso. La proscripción de las palabras patria y nación también. Al ritmo de la plenera y la cabaza, hoy son muchos los jóvenes dispuestos a flamear la misma bandera de Puerto Rico que en el pasado fue prohibida. Se trata de 100 años de malos entendidos. Es la conclusión de un reciente informe elaborado por el Congreso de Estados Unidos. Por eso, aunque el desembarco de las tropas estadounidenses haya sido mudo, para Pedro Juan hay una cosa muy clara. En Puerto Rico hay mucho ruido. En nuestro próximo bloque veremos el conflicto político que surge de una nación que aún a finales del siglo XX busca su identidad a la vez que lucha contra su legado colonial.
¿Será Puerto Rico una de las pocas colonias del siglo XXI? En los próximos meses, miles de puertorriqueños podrían pronunciarse en las urnas para decidir su futuro. Ser una estrella más en la bandera de Estados Unidos, buscar su independencia o mantenerse como Estado libre asociado. El voto está lleno de conflictos. Domingo es uno de muchos puertorriqueños que ha estado dispuesto a dar su vida por Estados Unidos. La suya fue la guerra de Corea, y aunque admite que su regimiento fue carne de cañón, no tiene resentimiento alguno, porque es más americano, dice, que Ronald Reagan y George Bush juntos. La paradoja, sin embargo, es que al igual que muchos puertorriqueños no pudo votar por ninguno de los dos expresidentes. Por eso, cuando se hace la pregunta, no hay desacuerdo. ¿Es el ciudadano puertorriqueño un ciudadano de segunda categoría en Estados Unidos? Sí, señor. Sí, así lo tiene. Es más, lo siento así. Es más, lo tiene hasta de tercera categoría. Los puertorriqueños que viven en la isla deben acatar leyes dictadas por un Congreso en Washington, que no los representa. Para la alcaldesa de San Juan, Sila Calderón, se trata de un costo que la mayoría de los habitantes está dispuesto a asumir. Nosotros los puertorriqueños estamos dispuestos, para preservar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro idioma, a quizás no tener algunos de los atributos de la ciudadanía americana que se tienen en los Estados Unidos. En el referéndum de 1952, 81% de los votantes apoyó la creación del llamado Estado Libre Asociado, más conocido como el ELA, estatus que actualmente rige a Puerto Rico. Solo el 18% votó que no. En una consulta más amplia sobre el estatus de Puerto Rico en 1993, el resultado fue el siguiente. 48% se mantuvo a favor del Estado Libre Asociado. 46% propició la incorporación de Puerto Rico como el Estado número 51. Solo el 4% se declaró a favor de la independencia. Absoluta. Para Hernández Colón, defensor del ELA, la idea es crear el equivalente a una pequeña comunidad europea entre Puerto Rico y Estados Unidos. Somos país con pasaporte de Estados Unidos. El pasaporte no nos ha quitado nuestra condición nacional. Pero para el gobierno actual, el objetivo es otro. Una bandera de Estados Unidos como esta, con 51 estrellas, apenas distinta a su antecesora. El gobernador Pedro Rosselló tendría que sacar el voto mayoritario de los puertorriqueños y esperar además la anuencia de Estados Unidos. Yo estoy convencido que ante un reclamo del pueblo de Puerto Rico, una exigencia del pueblo de Puerto Rico de unirse como un Estado federado, habrá esa respuesta positiva del Congreso de los Estados Unidos. De eso yo estoy totalmente convencido. Para el senador independentista Rubén Berríos, el planteamiento es tan iluso como indigno. El mínimo de la dignidad nacional reclama, aquí mandamos nosotros, usted me respeta a mí, ¿cómo me voy a identificar con el amo? Creo que eso se llama el síndrome de Estocolmo o algo así, que cuando alguien lo cogen prisionero se identifica con el que lo está oprimiendo. Pero la opresión está llena de beneficios. Para frenar la inmigración y paliar la pobreza, el gobierno de Estados Unidos subsidia a miles de puertorriqueños con más de 1.500 millones de dólares anuales. El llamado mantengo es parte de la jerga popular. Es la manera en que el gobierno subsidia a lo que ellos llaman las clases pobres, que nosotros le llamamos acá la clase de mantengo. Pero para el analista político Juan Manuel García Pasalacqua, las posibilidades de que Puerto Rico sea un estado más son prácticamente nulas. Como me dijera uno de los ayudantes presidenciales, Puerto Rico es un pueblo de 3.7 millones de pobres hispanohablantes que a la vez son gente que no es americana. O sea, pobres, hispanohablantes y mulatos. En esta nación, me dijo, esos son 3 strikes. En esta nación, cuando tú tienes 3 strikes, estás out. A los 94 años y medio, el exgobernador Luis Ferré, sin embargo, no pierde la paciencia ni las esperanzas. ¿Cree usted que se cumplirá su deseo de vida de ver a Puerto Rico como el 51 estado en su vida? Yo tengo la esperanza de que así sea.
Yo tengo esperanza que así sea, porque cada día veo más cerca el momento. Mientras no se había pedido la igualdad, no se nos había dado. Ahora que la estamos pidiendo, ya el Congreso americano está respondiendo. En este Capitolio deliberan los legisladores de Puerto Rico, pero todos los ciudadanos de esta isla caribeña coinciden en una cosa: el gran trazado de su política y su futuro depende de un Congreso que no les representa. A continuación, Fernanda Castejón expone cuáles son las señales políticas al interior del Capitolio. Los estadounidenses conocen poco o nada sobre el tema. ¿Pero no está incorporada ya a la Unión? Realmente no he pensado mucho en eso. Creo que sería una buena idea. La gente de Puerto Rico es maravillosa. A pesar de esto, el tema sí es electoral en este país, ya que a diferencia de los anglos, 9 de cada 10 hispanos votantes que ambos partidos se disputan piensan que en la isla se debe llevar a cabo un plebiscito. A veces violento, el debate sobre el estatus ha llevado décadas sin resolver. Hoy día los medios son otros, la diplomacia. El presidente está muy a favor de que la gente de Puerto Rico escoja su estatus político futuro. La administración hizo un llamado para que legislaran para ayudar a resolver este tema que es fundamental en Puerto Rico. El presidente Clinton apoyó un proyecto de ley que se aprobó en marzo en el Congreso, mediante el cual se convocaría un plebiscito en la isla antes de fin de año. Sin embargo, la discusión en el Senado está pendiente y es poco probable que se realice durante este periodo, ya que el receso comienza en 30 días. No sé qué tan complicado es, pero solo pasó en el Congreso con un voto. Eso es un signo de que hay que hacer algunos cambios. No estoy totalmente convencido de que la actual legislación sea balanceada. Creo que algunos aspectos favorecen a una parte u otra. Debemos de seguir hacia el próximo paso. En esta arena política, la preocupación que parece resaltar es la posibilidad de que la isla se convierta en otro estado. Hay muchos senadores que son más que nada conservadores, que tienen dudas de qué pasará si Puerto Rico llega a ser estado, que no quieren tratar de integrar un pueblo no solamente que no tenga consenso sobre si quiere ser estado o no, sino que también un pueblo que es muy seguro que quiere seguir con español como su primer idioma. A algunos sectores les preocupa también la realidad económica de Puerto Rico, que es más pobre y registra índices de desempleo mucho más altos que cualquiera de los 50 estados. El otro tema es el del poder político, ya que de convertirse en estado habría 6 congresistas y 2 senadores puertorriqueños, una representación que sobrepasaría la de la mitad de los estados de la nación, dándole a la isla tan diferente culturalmente poder. Y de poder y diferencia, según los analistas, es que se trata el debate. Fernanda Castejón, CNN, Washington. Muchos puertorriqueños viven fuera de la isla. Su ancla, dicen, está en Puerto Rico, pero viven en Estados Unidos. En el próximo segmento exploraremos la inmigración. Más de 2,5 millones de puertorriqueños viven en Estados Unidos. Carolina Callaso investiga la razón detrás de una de las mayores inmigraciones latinas en el país del norte. Y de paso, descubre su nostalgia. De acuerdo con el censo de 1990, unos 2.700.000 puertorriqueños viven en Estados Unidos, casi la mitad de la población total de la isla. Decidí venirme para acá, me fue bien y estoy contenta.
y visito mi país y vengo aquí. Pero esta comunidad inmigrante es distinta a cualquier otra, ya que en 1917 los puertorriqueños fueron hechos también ciudadanos estadounidenses. La relación de la isla con Estados Unidos no ha estado ausente de controversia. No es país independiente, tampoco es parte de Estados Unidos de verdad. Sigue siendo como una incertidumbre en la situación política social del país. Los primeros puertorriqueños llegaron a fines del siglo pasado, pero las dos grandes olas migratorias coincidieron con la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Desde entonces se han concentrado en los centros urbanos. Actualmente más del 85% reside en solo 10 estados: California, Connecticut, la Florida, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Texas. Pero la mayoría continúa en Nueva York, principalmente en un área de Manhattan conocida como El Barrio, donde algunos jóvenes cuestionan ciertas actitudes de la gente en la isla. A lot of Puerto Ricans don't consider people that are Puerto Rican that were born in the States Puerto Rican. I don't know why, but I consider Muchos puertorriqueños no consideran puertorriqueños a la gente que ha nacido en Estados Unidos. Yo no sé por qué, pero yo me considero puertorriqueño. En este barrio, el orgullo por la patria que se dejó es evidente. Las tradiciones conservadas son palpables. El español se mezcla con el inglés, abunda la comida típica y la música del Caribe se oye en cada esquina. Aquí, a pesar de la distancia, la isla está siempre cerca. La cuestión está dividida entre dos culturas, dos banderas, esa dualidad existe en el puertorriqueño que está en Estados Unidos. Y yo diría que se está creando una nueva cultura puertorriqueña en Estados Unidos, una cultura acrisolada. Y el destino de Puerto Rico es un tema que no desaparece. Yo espero ver que antes de que me arrope el sol, allá abajo, yo puedo ver que mi islita es el 51, una estrellita más en la bandera americana. Ese es mi mayor deseo. La otra preocupación es la situación económica. Y aunque hay muchos puertorriqueños que han logrado bienestar social y económico en Estados Unidos, al compararlos con otros grupos de inmigrantes latinoamericanos, el balance no es bueno. Los puertorriqueños son los más pobres y llevan más años aquí. Uno esperaría que como ciudadanos y con décadas viviendo aquí, estarían más alto en la situación. Varios expertos atribuyen a una falta de identidad como comunidad la marginalidad que ha afectado a una gran porción de este grupo. Aunque para muchos es una inmigración circulatoria o temporal, las proyecciones indican que de aquí al año 2000 la población puertorriqueña en Estados Unidos superará los 3,5 millones. Una voz que deberá ser escuchada tanto en Washington como en San Juan. Carolina Callazo, CNN, Nueva York. Dicen que la cultura de Puerto Rico es la declaración de independencia que nunca se ha escrito. En nuestro próximo bloque analizaremos el legado cultural de esta isla caribeña. Puerto Rico no tiene ejército propio, pero para muchos la cultura es el mayor tanque de riqueza y orgullo nacional. Una cultura que se resiste a hablar en inglés y que a lo largo de los últimos 100 años ha mantenido una identidad propia. Dicen que la cultura de Puerto Rico no se vende, que no hay dólar que la compre, porque para los puertorriqueños no hay dólares. Pese al uso de la moneda durante décadas de tutela colonial, muchos habitantes de Puerto Rico se resisten a llamar a la divisa por su nombre. El pueblo de Puerto Rico inconscientemente defiende su cultura. Aquí no se usa el sistema monetario norteamericano, aunque rija. Al dólar se le dice peso. Al quarter se le dice peseta y 2 reales son 25 centavos. Pese al florecimiento de locales de comida rápida y la llamada coca-colonización de Puerto Rico, los habitantes de la isla se enorgullecen de su independencia cultural. Su plato es el arroz con habichuelas, pero tienen muchos ingredientes más. En las noches los puertorriqueños cantan y bailan ritmos propios, generando tendencias musicales nuevas, como la llamada trova rock.
La trova es como una fusión de la música rock latina y la música de aquí, folclórica de Puerto Rico, y ahí surge la trova en cuestión de poder protestar por las cosas que el patriota, el borincano, siente. Para la escritora Ana Lidia Vega, Puerto Rico es una colonia política, pero un país en lo cultural. La república que no se ha fundado en el acto, ¿no?, en la realidad, se ha fundado en la letra, porque la literatura puertorriqueña siempre ha sido afirmativa de la nacionalidad y de lo puertorriqueño, desde sus orígenes bajo el régimen español en el siglo XIX hasta la actualidad. Yo veo el nacionalismo puertorriqueño como un río subterráneo de una corriente muy fuerte que en algunos momentos sube y luego se esconde nuevamente para protegerse, pero va a llegar a convertirse en catarata en algún momento. Cataratas tricolores, dicen algunos. En recientes protestas laborales, miles de jóvenes salieron a las calles con la mono estrellada, una bandera que antes fue prohibida y que hoy se expresa en todas sus variantes. ¿Cómo es que ves a Puerto Rico en 10 o 20 años más? Bueno, 10 o 20 años es muy poco tiempo, ¿verdad?, históricamente. Yo creo que se va a dar una definición del estatus, sea la que sea, bastante pronto. Eso no quiere decir que se van a resolver los problemas, ¿verdad? Tampoco vamos a pensar que la definición del estatus es la panacea universal. Así es que yo veo, fíjate, veo un futuro halagüeño para Puerto Rico, pero lo veo también reñido, porque aquí hay un gran sector que quiere formar parte de Estados Unidos. Puerto Rico busca conciliar su pasado con sus aspiraciones como nación. Una nación que no es país y que aún a finales del siglo XX se debate en la indefinición, buscando una manera de enmarcarse en el mundo. Al cumplirse los 100 años de la invasión de Guánica, los próximos meses podrían ser decisivos. Así ponemos punto final a este programa especial sobre Puerto Rico. Desde el fuerte San Felipe el Morro, les saluda Amaro Gómez Pablos.